Bueno, este es uno de los pocos videos que he encontrado que nos hablan de cómo realizar esta propuesta visual, desde que tienes la idea a cómo lo vas llevando a todos los diferentes elementos, ¿no? Ya sea la narración, ya sea la puesta en escena, ya sea la actuación, ya sea todo lo que tiene que ver con la imagen, lo que tiene que ver con el sonido, lo que tiene que ver con el montaje, ¿no? Pero sí, en una producción estaría viendo cómo va a ser esta propuesta estética, cómo va a ser este estilo. Y el encargado de presentar esta propuesta estética, el encargado de hablar de cómo va a ser este estilo, principalmente sería el director. Muchas veces a lo mejor para una serie de televisión, el que va a presentar la propuesta estética, en algunas ocasiones podría ser el productor. Y como se mencionaba en el caso del video, va a ser un trabajo colaborativo en donde principalmente va a estar el diseñador de arte, va a estar el fotógrafo y también va a estar el diseñador de sonido. Entonces como que hay un diseño de todos los principales elementos. El sonido con la música, con las voces, con las emociones que se quiere producir, la imagen con los movimientos de cámara, con los colores, con la paleta de color y el diseño de arte que ya tenía que ver con las escenografías, con el vestuario, con el maquillaje, con los objetos que van a aparecer dentro de la película, ¿no? Y el encargado de coordinar todos esos elementos sería el director o en ocasiones podía ser el productor. Entonces, Einstein habla de una armonía, habla de una unidad, habla de una organicidad que tiene que tener esta película para que se produzca este estilo visual, ¿no? Entonces, el primero que va a hablar de esta relación entre director y el estilo que tiene que tener va a ser este Eisenstein en la década de los 20. Entonces, este Eisenstein decía que había que cuidar muchísimo toda la parte de la imagen y que también había que cuidar mucho la parte del sonido, ¿no? Por eso en sus estudios teóricos que hace sobre Alexander Nevsky, que hace sobre Iván el Terrible, él justifica por qué escoge cada plano, por qué escoge cada composición de la película y en algunas ocasiones hasta cómo se va a relacionar esta imagen con este sonido. Entonces, escoger el plano para este Insisten ya estaba implicando cómo iba a ser ese montaje, cómo iba a ser ese estilo en cada uno de los diferentes planos. Y casi la mayoría de los directores le va a prestar muchísima atención a estos diferentes aspectos. Entonces, este Eisenstein hizo bocetos de vestuario, hizo bocetos de escenografía, y muchas veces cuando andaba en los diferentes países como Inglaterra, como Suecia, como Alemania, como México, hacía bocetos de paisajes, ¿no? Hacía bocetos de cómo se vestían las personas, de cómo eran las pirámides, de cómo eran los cielos, de cómo eran los magueyes en el caso de México, de cómo vestían los indígenas. Y entonces hace bocetos de cómo van a ser esto que tiene que ver con la película. Entonces Einstein era un gran dibujante y podía tener bocetos de los lugares a donde iba. También otro que también hacía mucho tipo de bocetos era Federico Fellini. Entonces Federico Fellini buscaba rostros raros, a lo mejor también vestuarios raros, y también muchas veces tenía el boceto de cómo quería que fueran estos personajes, ¿no? Si eran excesivamente gordos, si eran muy flacos, si tenían peinados especiales, muchas veces hacía bocetos y en base a eso hacía un grandes casting, y entonces ahí escogía a las personas pero ya tenía planeado en su mente estos bocetos. Ya sea fuera para sus películas como Satiricón o para sus películas como Roma, ya tenía estos bocetos de cómo quería que fueran el vestuario y de cómo quería que fueran los actores que iban a trabajar en esta película. Y uno también de los directores muy importantes que también planea lo que tiene que ver con las locaciones, lo que tiene que ver con el vestuario, lo que tiene que ver con las imágenes que van a aparecer dentro de la fotografía, como sería la de pintura, o también muchas veces en sus primeras películas él hace los bocetos de vestuario, sería Pedro de Almodóvar. Entonces son muy interesantes los libros de Pedro de Almodóvar, porque ahí mete fotografías cuando está preparando el casting, cuando está preparando las locaciones, cuando está preparando el vestuario, si va a meter elementos de algún pintor, algunos cuadros, también toma fotografías. Entonces él va haciendo como todo un registro de todo lo que quiere hacer dentro de la película a través de la fotografía. Y también cuando se presenta para que te den algún financiamiento, para cuando se presenta en cine, a Foprocine o a los diferentes organismos, tú también muchas veces tomas fotografías de quiénes van a ser los actores, tomas fotografías de dónde van a ser las locaciones, a lo mejor puedes presentar esto que sería de la paleta de color, y algo que también se me olvidó decirles ayer, es que también muchas veces se podía incluir en la propuesta estética los currículos.
Entonces tú tienes que poner el currículum de quién va a ser la productora, el currículum de quién va a ser el director, quién va a ser el sonidista, el fotógrafo, el currículum de los actores, ¿no? Lógicamente no vas a poner este currículum de 10 cuartillas, sino a lo mejor en una cuartilla o dos cuartillas pones lo que han hecho esos actores, ese fotógrafo, ese sonidista. Entonces también muchas veces incluye los presupuestos, ¿no? Pero creo que también lo que se evalúa mucho en la parte de los proyectos que tú vas a presentar sería los costos. Entonces tienes que tener ya desglosado cuánto va a costar la película, cuánto para elementos artísticos, cuánto para elementos técnicos de alquiler de cámara, alquiler de sonido, locaciones, pagos de presupuesto, pago de salarios, y entonces el presupuesto es importantísimo y también es como una parte dentro del proyecto que tú presentas, ¿no? Entonces presentas el proyecto y ese proyecto, antes nada más se presentaba el proyecto de costos, pero ahora desde creo que hace 10 o 15 años ya se te pide esta propuesta estética, esta propuesta estilística que tú vas a incluir dentro de tu proyecto. Ahorita viendo al profesor argentino, como que creo que también que siempre quedan algunas dudas de cómo se hace este proyecto, entonces hasta a mí me quedaron algunas dudas de cómo se hace este proyecto, ¿no? Entonces si quieren, vamos a pasar a una o dos preguntas para después seguir avanzando en los temas que tenemos que ver el día de hoy, pero si tienen una o dos preguntas con respecto a esto del diseño estético, el diseño estilístico de una película. Video que nos acaba de mostrar, el, perdón, hablan sobre algo que se llama mood board. Ajá. Ese no me quedó del todo claro. O sea, dice que es para un muro de la inspiración, pero me podría decir como más en qué se ocupa, o sea, para en relación a esta parte de la parte fílmica. Sí, eso creo que, no me acuerdo si la tercera clase, vimos a una diseñadora de arte, que creo que era un video que decía de la producción al diseño de arte. Entonces, esta diseñadora de arte, muchas veces decía que iba seleccionando, por ejemplo, para la ropa, las telas que van apareciendo. Entonces, por ejemplo, hay un director que se llama Peter Greenaway, y hace una película, por ejemplo, del siglo XVIII, y en ese siglo, en esa del siglo XVIII, pega cómo quiere que sean los terciopelos de la ropa, pega también por ejemplo, cómo quiere que sea esos terciopelos, entonces también de repente a lo mejor hay telas doradas o hay telas plateadas, entonces te va poniendo así las diferentes telas que van a aparecer en la película, pero también se podían poner algunos aspectos como cómo van a ser los colores que van a aparecer en una escenografía. Entonces cuando les decía que Pedro Almodóvar eh, escoge una locación, entonces en uno de sus libros que se llama Todo acerca de mi madre, él va a Barcelona y en Barcelona existen mucho los mosaicos. Entonces él se toma fotos afuera de un edificio o adentro de una casa y porque le da mucha importancia a los mosaicos, que Barcelona es una ciudad llena de mosaicos. Entonces cuando uno va al Parque Güell y a las casas que hizo este arquitecto muy importante de Barcelona, toda Barcelona tiene estos azulejos que tienen mucho que ver con lo árabe. Entonces cuando tú vas a España dices, ah, yo quiero ir al sur porque quiero ver lo árabe. Entonces los españoles te regañan y te dicen, no, pero es que aquí toda España tiene influencia árabe, pero sí es verdad que si tú vas a Sevilla o si tú vas a Barcelona, se nota más esta influencia en el tipo de arquitectura y en el tipo de azulejos, ¿no? Entonces Almodóvar como que quería muy bien diferenciar lo que era Madrid, que es una ciudad así como más gris, como más blanca, como más de viejitos, como más clásica, de Barcelona, que tiene estos azulejos con muchísimo más colorido, ¿no? Entonces un trayecto de Madrid a Barcelona y la película es como completamente circular porque empieza el tren yendo de Madrid a Barcelona y luego creo que la película termina cuando la mujer regresa de Barcelona a Madrid, pero como quería hacer esta diferencia entre Madrid y Barcelona, él se va a ir, por ejemplo, a buscar esta Barcelona que tiene que ver con el mar. Entonces él escoge una clínica y esta clínica se ve la playa y el cementerio de esta película también está cerca de la playa. Entonces cuando tú pones cómo sería este vestuario, o cuando tú pones las texturas de estas escenografías, eso podría ser como el moodboard, y eso también lo pone la diseñadora de arte que vimos en el documental. Este, Pone este tipo de telas, de cómo van a ser esas telas o cómo serían esas texturas con respecto a la escenografía, ¿no?
Entonces yo, por ejemplo, ahorita también para esta clase, escogí esta diapositiva que creo que es la calle que está junto a Liverpool, no me acuerdo si Liverpool o Palacio de Hierro. Entonces ya aquí como ver el tipo de semáforos, el tipo de techos, el tipo de ventanas, ahí me estaría hablando de cómo sería esta escenografía, cómo sería esta locación en la cual quiero filmar. Entonces, si yo quiero presentar como determinado tipo de centro histórico, pues sería diferente esta calle de Madero, estas calles que están cerca de Pino Suárez, a que yo me vaya a filmar más hacia Tepito o que me vaya a filmar más hacia la colonia Tabacalera o hacia la colonia San Rafael, porque tendrían como otro tipo de arquitectura, otro tipo de texturas, ¿no? Entonces creo que muchas veces también se escoge filmar en la Roma o se escoge filmar en la Condesa y también tienen diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de cómo son los edificios, ¿no? Entonces, este mood sería principalmente con respecto al tipo de vestuario y con respecto al tipo de locaciones que tú vas a filmar, ¿no? Entonces, este Almodóvar escoge una casa vacía porque es una chica que se muda y que va a tener un bebé, pero siempre, todo el tiempo atrás están los azulejos, ¿no? Si yo no mal recuerdo en esta película, todos los azulejos son así como con florecitas y eso como que le da un estilo así como bien particular a la película, de por qué escogió estas locaciones en Barcelona, porque él quiere presentarte una Barcelona así, que tiene que ver con esta cultura que tiene que ver con los árabes, ¿no? También pienso en las películas de Iñárritu, que él, creo que también hace una película en España, pero él te presenta otra España completamente diferente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esa España es fría, es pobre, y todo lo que está en las locaciones es un azul así como que te da tristeza, un azul como que te da pobreza, ¿no? Y esta sería como una visión bien diferente de la ciudad que va a ser Iñárritu, o de la ciudad que va a ser Almodóvar, que Almodóvar te quiere presentar una ciudad como más limpia, más rica, con más dinero, ¿no? Entonces, ese del Mugre sería este, a- poner cómo va a ser esto de vestuario y cómo va a ser esto de las diferentes locaciones. Sí, ¿alguna otra pregunta sobre el video?